El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de violencia moderada. No contiene escenas de sexo. Para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. Televidentes amigos, sean bienvenidos a esta emisión de nuestro programa Reflexiones. Damos gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes que nos deja entrar a sus hogares en esta media hora de reflexiones y poder compartir juntos sobre la palabra de Dios. En esta oportunidad el pastor Eliseo Torres ha preparado un tema el cual ha titulado Para que Dios llegue. Quédese con nosotros. En oportunidades dejamos que el tiempo transcurra y nos preocupamos por algunas cosas, nada más. Y es cuando oímos decir a la gente que lo tiene cansado la rutina, que ese trabajo lo tiene ya fastidiado, y encuentra dificultades en todo. Pero si miramos las cosas y pensamos en hacer nuevo algo cada día, seguramente vamos a tener una motivación y las cosas nos van a salir mucho mejor. En el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 19, en los versículos del 1 al 8 dice: Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Este hombre tenía unas características que las personas podrían decir: está muy bien, no le falta nada, porque muchas veces pensamos que lo tenemos todo y no es cierto. Consideramos las riquezas cosas que no son, o muchas veces porque se tiene un cargo de nombre importante, entonces creemos que las demás cosas no tienen valor. Es decir, creemos que lo tenemos todo. Este hombre era importante, dice, y sucedió con un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos. Y además la palabra dice, era rico. Pero le faltaba algo. Seguramente él había oído hablar de Jesús. Seguramente había escuchado de los milagros que Jesús hacía. Seguramente había sabido que Jesús era un hombre diferente. Y entonces, aunque pareciera que lo tuviera todo, le faltaba algo. Quería saber
quién era Jesús. Y entonces dice la palabra que procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud. A veces se presentan dificultades para ver a Jesús, para recibirlo en nuestro corazón. Y además dice que era pequeño de estatura. Todas esas dificultades que vienen cuando usted ha sido invitado a conocer a Jesús, a ver el poder, entonces esa es la multitud que se nos atraviesa a nosotros. Quizá en nuestro caso no haya gente adelante, quizá la estatura de nosotros sea suficiente, pero lo que piensan los demás puede ser una gran multitud. Amor incondicional. Cuenta la historia que un joven pasaba por un parque y vio una pareja de ancianos que venían de la mano. El hombre mirando al frente, dispuesto, caminando, pero la mujer venía un poco ida, venía como ensimismada en sus pensamientos y caminaba, porque al llevarla de la mano ella caminaba al lado del hombre. El joven se le acercó y lo saludó. El hombre le contesta, mas la señora no dijo nada. Le dice el joven al señor, le dice, quiero saber algo, ¿su esposa está bien? Dijo, la verdad es que hace 2 años ella sufre de Alzheimer. Ay, lo siento, dijo el muchacho, pero qué gusto verlos de la mano caminando. Dijo, sí, ella no me reconoce, no sabe quién soy yo, pero yo siempre salgo con ella para pasearla por el parque, para que recorramos juntos los lugares donde nos conocimos y donde vivimos mucho tiempo. El joven lo miró al hombre y le dijo, qué hermosa su decisión, y seguir ahí como ese baluarte cerca de ella, sin importar que ella ni lo reconozca, ni ella sepa quién es usted. Dijo, querido joven, le dijo el hombre, lo más importante no es que ella sepa o no sepa quién soy yo. Lo más importante es que yo sí sé quién es ella, y es el gran amor de mi vida. Algo que nos deja para reflexionar es que muchas veces nuestro amor es un amor que pide a cambio, es un amor que espera de la otra persona, pero la verdad es que cuando amamos incondicionalmente, estamos dando de nosotros, porque el amor no es una emoción, el amor es una decisión del corazón. Y así como este anciano decidió seguir amando a su esposa porque ella era el amor de su vida, de la misma manera, tomemos la decisión de amar a las demás personas y sobre todo a nuestra pareja incondicionalmente, como ellas se comporten o a veces sean, sino que podamos llegar a la vejez juntos, caminando de la mano y confiando en Dios. La palabra nos dice en la epístola del apóstol San Pablo, en el capítulo 5, en el versículo 28, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Es una reciprocidad cuando amamos, porque de la misma manera que amamos, nos amamos a nosotros. Reflexionemos. Hay algo importante, y es, como fue la preocupación de este hombre, buscar saber quién es Jesús, ver a Jesús. Y la multitud de dificultades que se presentan, el trabajo, las ocupaciones, como les decía antes, el qué dirán, lo que yo he sido siempre, las creencias que tengo, de pronto se van a quedar atrás. Esa multitud es
lo que nos impide conocer a Jesús. Pero este hombre hizo algo especial. Dice, y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Así tenemos que hacer nosotros. Empezar a vencer esas dificultades que de pronto impiden que yo me acerque a Jesús. Mis amistades, mis ocupaciones, mis creencias. Pensar en qué manera Jesús me puede guiar. Creer que yo lo tengo todo, que yo lo estoy haciendo bien, que no necesito nada más. Entonces, todos esos obstáculos hay que vencerlos. Y cuando Jesús ve que una persona está interesada en conocerlo, está interesada en conocerlo, entonces Él lo tiene en cuenta. Por eso, cuando pasó por debajo del árbol, Él sabía que Zaqueo estaba en ese lugar. Él sabía la intención de Zaqueo. Él quería saber quién era Jesús y Jesús quería darse a conocer. Empecemos a vencer la multitud que nos impide llegar a Jesús. Que Jesús nos va a dar la mano para que lo veamos, para que lo conozcamos. Y no solamente nos va a dar la mano, nos va a invitar. Él le dice a Zaqueo, desciende rápido de ese árbol. Porque hoy he decidido hospedarme en tu casa. Una gran parte de la multitud es la crítica. Es lo que dicen los demás. Es lo que aparece en el versículo 7. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Puede ser que la gente no diga que posó con un hombre pecador, pero van a decir, le van a lavar el cerebro, le van a quitar lo que tiene, le van a hacer, cuando en realidad lo único que espera el Señor es que la palabra cambie mi vida. Es que la palabra haga de mí un hombre diferente, una mujer diferente de usted, amable televidente. Es entonces cuando viene la limpieza, porque Zaqueo dice en el versículo 8, entonces Zaqueo puesto en pie dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de los bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Es la limpieza del corazón. Es borrar lo que no está bien. No se puede seguir a Jesús siendo la misma persona. Se necesita un cambio y es lo que Zaqueo hace. Y entonces Jesús alaba esta decisión y nos acoge y nos recibe. Y por eso el versículo 9 dice, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Recibamos a Jesús, conozcamos a Jesús y Él transformará nuestro vivir. Este tema que nos acaba de compartir el pastor Eliseo nos lleva a entender cómo ese llamado que el Señor Jesús le hizo a Zaqueo hizo que aquel hombre limpiara su casa. Él, por más que dinero que tenía, no creyó que lo tenía todo. Le faltaba algo y era esa relación que debía haber con Dios, esa relación que le permitía que Jesús llegara a su vida, llegara a su corazón y pudiera tener ese compromiso de cambiar, de transformar. Cuando Jesús viene a él, él ve que necesita cambiar su corazón, cambiar su vida, limpiar su casa. Y lo primero que le dice es, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he robado a alguien, se lo devolveré cuadruplicado. Qué hermoso ese corazón. Cuando la gracia de Jesús llega a su vida, cuando Dios viene a esa casa, hay una transformación. De la misma manera, hagámoslo nosotros.
Permitamos que Él venga cuando haya esa transformación para producir en nosotros ese cambio para vida eterna. Vamos a unos mensajes de interés y ya regresamos con reflexiones. Llevamos más de 60 años acompañando y viendo crecer los sueños de nuestros asociados. Apoyamos sus ideas hasta hacerlas realidad. Construimos relaciones de largo plazo, brindando servicios acordes a sus necesidades. Compartimos las alegrías e incentivamos el crecimiento. Somos como Ulesa, su respaldo financiero. Venga y crezca con Ulesa, su respaldo financiero. Continuando con nuestro programa, en esta oportunidad el tema que quiero compartirles lo he titulado Por el camino equivocado. Quédese con nosotros. Cuando andamos por la vida, hay diferentes clases de camino. Y los caminos que tomamos muchas veces, en lugar de acercarnos a Dios, nos apartan de Él. Y podemos tomar caminos equivocados para nuestra vida. Decisiones que tomamos a veces por un temperamento fuerte o porque reaccionamos y no pensamos para hablar o para actuar. Y esas situaciones hacen que nos apartemos prácticamente de la verdad de Dios, del propósito que Dios tiene y del llamado que Dios tiene para nosotros. Pero en ese caminar podemos encontrar a alguien que nos indique cuál es el verdadero camino que debemos recorrer, cuál es el camino correcto y cambiar de nuestra vida. Alguien me decía que días, pastor, o sea que ya no hay oportunidad. Yo le decía, mientras estemos vivos, tenemos la oportunidad de cambiar, tenemos la oportunidad de tomar decisiones. Después de que morimos ya no va a pasar absolutamente nada, porque nuestra decisión y nuestra determinación ya no podemos hacerla, pues no tomamos ya decisiones ni determinaciones al fallecer, al morir. Entonces, mientras estemos vivos, busquemos por qué camino debemos seguir y apartémonos de los caminos que nos apartan de Dios. La palabra nos dice en el libro de Proverbios, en el capítulo 14, en el versículo 2, el que camina en su rectitud teme a Jehová, mas el de caminos pervertidos lo menosprecia. A veces hay caminos de perversión que la gente decide tomar, que la gente decide recorrer. Y eso sucedió con un hombre llamado Saulo de Tarso, que después vino a ser el apóstol Pablo. Y los primeros caminos que él tomó fueron caminos equivocados, pues iba en contra de aquellos que predicaban el evangelio, que compartían la palabra de Dios, porque él se quería mantener aferrado a la ley en la cual él se había crecido y había sido criado, bajo la ley judía. Y él pensaba que defendía esa causa e iba en contra de aquellos que hablaban de Jesucristo. En el libro de los Hechos, en el capítulo 9, en los versículos 1 y 2 dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de ese camino, los trajese presos a Jerusalén. La palabra nos dice que Pablo respiraba aún amenazas de muerte y él estaba en contra de los discípulos del Señor. ¿Por qué dice que amenazas de muerte? Porque acababa de morir delante de él Esteban, el primer mártir cristiano, y acababa de morir apedreado y él consintió esa muerte. Y llega todavía con ese
con esa actitud, solicitando cartas para ir a Damasco. ¿A qué? A buscar a personas que eran llamadas los del camino. ¿Por qué les llamaban los del camino? Porque ellos iban con el Señor Jesús predicando por las veredas, por los pueblos, por las sinagogas. Iba predicando la palabra, iba dando enseñanzas de vida, pero también obrando milagros y sanidades. Y después de que el Señor murió y resucitó y subió al cielo, los discípulos de Él siguieron en ese propósito para que el reino de Dios se estableciera en la tierra. Cuidado con el error. Cuenta la historia que en cierta oportunidad Albert Einstein estaba en una clase y quiso enseñar en una de ellas sobre el error. Y dijo que iba a enseñar la tabla del 9. Y colocó el proceso, 9 por 1, 9 por 2, 9 por 3, hasta 9 por 10. Pero no colocó los resultados. Empezó a colocar 9 por 1, 9, 9 por 2, 18, 9 por 3, 27, 9 por 4, 36, todos muy bien. Llegó a 9 por 9, 81. Y luego escribió donde estaba 9 por 10, 91. Inmediatamente la clase le protestó. Le recriminaron y le dijeron: profesor, está mal. Entonces Albert Einstein les dijo: escribí 9 correctamente y nadie dijo nada, pero cuando me equivoqué en la última, todos me recriminaron. Hay que tener cuidado caminando en esta vida de no dar pasos en falso y cometer errores, porque siempre la humanidad estará pendiente más de los errores que de los aciertos. El Salmo 37, en el versículo 23 dice: por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Digámosle a Dios que nos guíe para evitar los errores tan frecuentes. Reflexionemos. La palabra de Dios había venido a los corazones de los discípulos por medio del Señor Jesús, y Él les había dicho en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, en el versículo 6, Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Y eso lo habían entendido los discípulos, que Jesús era el camino, y ellos predicaban sobre ese camino que era el camino de regreso a los brazos del Padre Eterno. Era el camino de que la gente convirtiera sus malos caminos en un camino de verdad y de vida, que quitaran toda religiosidad de su corazón, toda dureza de sus corazones y toda actitud que los llevaba a aborrecer incluso al Señor Jesucristo. Entonces, lo que vemos en la palabra es que el apóstol Pablo, con argumentos de la ley, quería perseguir a aquellos que hablaban de la salvación, del perdón de pecados y de la vida eterna. Luego, en el capítulo 9 de Hechos, en los versículos 3 al 6, dice la palabra: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra a la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer.
y los hombres que iban con él, con Saulo, se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces vemos acá cómo Pablo ya llevaba esas cartas que le habían sido expedidas por el sumo sacerdote, y llevaba esas cartas para llevar de presos a los que hablaran de aquel camino de Jesucristo. Él defendía la ley, pues había sido criado a los pies de Gamaliel, recibiendo de la ley, recibiendo las enseñanzas de lo que debía practicar en la ley, y el Señor Jesús vino a cumplir la ley y dijo, yo vengo a cumplirla, y Él la cumplió, y al cumplirse la ley, esa ley ya no tiene mérito para seguir. Por eso el Señor Jesús nos dejó su gracia, su favor, su misericordia, para que caminemos en ella. Entonces Pablo se dirigía hacia Damasco, iba por el camino equivocado, iba por aquel camino que él pensaba que era el camino de ir a tomar presos a los discípulos, pero era un camino equivocado. Y aconteció, dice la palabra, que al llegar cerca de Damasco, un resplandor de luz lo envolvió, y era un resplandor de luz del cielo. ¿Y qué hizo? Hizo que este hombre cayera a tierra, se desplomara. Unos dicen que cayó del caballo, otros dicen que iba a pie, no lo dice la palabra, pero creo que él iba caminando, porque recordemos que dice la palabra que el Señor Jesús recorría a pie todo lugar, y de pronto los discípulos hacían lo mismo. Pero dejamos ahí eso, no entrar en controversia, sino más bien entender que lo que sí sucedió es que de todas formas Pablo o Saulo cayó al piso y escuchó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? En realidad, Saulo estaba persiguiendo a los discípulos del Señor, pero cuando perseguimos la obra de Dios estamos persiguiendo intrínsecamente al mismo Señor Jesús, al dueño de la obra. Entonces hay que tener mucho cuidado en nuestro corazón, porque a veces hablamos en contra de la obra de Dios sin saber que estamos hablando en contra del mismo Señor. Y Pablo hace la pregunta, ¿quién eres, Señor? Y Jesús le contesta, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y luego Pablo, ya entendiendo y recibiendo ese llamado, le dice, Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dice, entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. El Señor es un Dios de oportunidades, y él, Saulo, aunque iba persiguiendo al mismo Señor, le da la oportunidad de un cambio y una transformación que luego se convierte en el apóstol Pablo, que fue el que más epístolas escribe en la palabra de Dios. Lo que Dios quiere es que si yo soy un perseguidor de su obra, me vuelva en un seguidor de Cristo. Que deje de lado, como hizo Pablo, todo aquel orgullo y toda aquella vanidad de la ley y empiece a creer en la gracia que es en Cristo Jesús. Pablo quitó su religiosidad, Pablo se apartó de todo aquello que lo obligaba a odiar a aquellos discípulos de Jesús, a aborrecer aquella obra nueva que se había levantado, y luego de que el Señor tuvo ese encuentro con él, cambia su corazón y decide seguir por el camino correcto, por Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida. Amables de la audiencia, gracias a Dios por sus vidas y por estar junto con nosotros compartiendo en el día de hoy nuestro programa Reflexiones. Que Dios les continúe bendiciendo.